Una buena ensalada sin un buen bonito no es una buena ensalada. El atún casero es la conserva que todos deberíamos hacer en casa, la que más merece la pena. Hoy traemos un pedazo de vídeo con el que abandonaremos las latas de atún del supermercado, seco e insípido, para hacer esta maravillosa conserva de bonito casera. Un vídeo en el que enseñamos todo el proceso, con las claves que debemos tener en cuenta, el dinero que nos vamos a gastar y el tiempo invertido durante todo el proceso, y unos consejos finales para que todo salga perfecto. Bienvenidas y bienvenidos a Sana y Deliciosa, la cocina que más te gusta para tu día a día. Lo primero, vamos a calcular la cantidad que vamos a comprar. Coge tus ollas más grandes y comprueba cuántos botes puedes introducir a la vez. Nosotros contamos con 2 ollas grandes. Estos botes tienen poca altura, por lo que podemos meter hasta 19 botes al mismo tiempo, dejando 3 dedos de margen para cubrir con agua. Estos otros botes son más altos, pero más finos, nos caben 14 en una sola altura, por lo que tenemos capacidad para cocer 33 botes a la vez. Calcularemos que por cada kilo de atún que compremos, llenaremos 3 botes. Una vez hayamos calculado cuánto bonito o atún vamos a comprar, empezaremos con el proceso. Salaremos las ruedas durante 2 horas. Lo mismo haremos con los trozos de cola y las ventrescas. Una vez pasado ese tiempo, quitaremos el exceso de sal y freiremos en aceite. Un par de minutos por cada lado, no necesitamos que se cocine completamente. Después limpiaremos los trozos, quitando la piel, espinas y escamas. La espina está en el centro de la rueda, haciendo una cruz, por lo que sacaremos los 4 trozos en los que se divide cada rueda. Una vez sacado cada trozo, repasaremos los bordes, donde podrían quedar espinas. Y el último paso por hoy será meter todo en una olla y cocinarlo. Podrían pegarse los trozos de atún que queden en el fondo. Una buena solución es poner una capa de cebolla que posteriormente aprovecharemos en un delicioso escabeche. Las ventrescas las pondremos arriba del todo, enteras para que no se deshagan. Cubrimos con aceite de oliva virgen extra. Si preferimos escabeche, añadiremos el doble de aceite que de vinagre. Llevamos a ebullición y cocinaremos durante 15 minutos. Y eso es todo por hoy, dejamos reposar y enfriar hasta mañana. Preparamos los botes, asegurándonos que están perfectamente limpios, y embotamos el bonito. Empezaremos con las ventrescas, que están sin limpiar. Iremos quitando las espinas, piel y escamas. El resto lo haremos muy rápido, ya que lo tenemos limpio. Podemos meter los trozos como están. A mí personalmente me gusta agrietar un poco los trozos para que el escabeche llegue fácilmente al centro de cada trozo, consiguiendo que esté todo muy jugoso. Una vez tenemos todo el bonito embotado, colaremos el escabeche e iremos llenando los botes. Y ya solo nos queda cerrar bien las tapas meter en la olla, cubrir con agua y llevar a ebullición durante 2 horas. Una vez enfriado, limpiamos cada bote. Y guardamos este preciado tesoro durante 6 meses, que luego podremos disfrutar durante todo el año. ¿Y cuánto dinero nos ha costado?
Los 16 kilos de bonito que hemos utilizado han valido 96 euros, los casi 4 litros de aceite de oliva virgen extra 25 y el vinagre apenas ha sobrepasado 1 euro, haciendo un total de 122 euros. Dividido entre 44 botes, sale a solo 2,77 euros cada uno. Dando una pequeña vuelta por el supermercado, vemos que 3 latas enanas superan los 5 euros, por no hablar de la calidad del producto. Y si buscamos algo que se pueda acercar a la categoría de nuestro bonito casero, nos vamos a precios realmente altos, y ni el bonito ni el aceite son tan buenos como el nuestro. ¿Y cuánto tiempo hemos empleado? Empezamos salando, que nos llevó 10 minutos, más 2 horas en la sal. Freír el bonito nos costó 25 minutos, limpiar las espinas 45 minutos y cocinar y limpiar otros 40 minutos más, haciendo un total de 4 horas el primer día. El segundo día comenzamos llenando los botes con bonito, que nos costó hora y media. Hervir en 2 tandas 4 horas. Limpiar y recoger todo media hora, que suman 6 horas el segundo día. En total 10 horas, y si tenemos en cuenta que mientras reposaba en sal y mientras hervían los botes no había que hacer nada más que esperar, no llegamos ni a 4 horas de trabajo real, que serían incluso menos si embotamos cantidades más pequeñas o si lo hacemos entre 2 personas. Y terminamos con unos consejos finales. Si puedes elegir, mejor bonito que atún. La temporada va de julio a septiembre y es cuando su precio es más barato. Aunque muchos bonitos no llegan ni a 12 kilos, puedes comprarlo a ruedas sin problema. Si vas a hacerlo dentro de casa, elige un día fresco y que refresque por la noche. La cocina se calentará más de lo habitual y querrás refrescar con el balcón abierto. Guarda botes con anterioridad, así te ahorrarás tener que comprarlos. Y por último, lánzate a hacer tu conserva de bonito en casa. No tengas miedo y empieza por pequeñas cantidades. Cuesta menos de lo que parece y el resultado es espectacular.